Esto a grabar, ya está grabando. Voy a silenciar para que no haya interrupción, ¿de acuerdo? Ya está todo silenciado. Bueno, pues os extendemos una cordial bienvenida a este nuevo seminario con el tema bursitis de los aductores de la cadera. Vais a ver que es interesante porque suele pasar en un colectivo de personas en concreto y bueno, y a veces por la zona que es no sabemos muy bien qué hacer. Bueno, pues hoy vamos a ver qué es lo que hago yo y me funciona. Voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a compartir pantalla. Vamos a abrir. Vale. ¿Se ve, María Ángeles? Vale. Bueno, pues vamos a comenzar con la tendinitis de los aductores de la cadera. Bueno, como siempre, vamos a ver el inicio. Es normalmente progresivo y secundario a una sobrecarga y afecta sobre todo a atletas de 20 a 40 años de edad. Como podéis observar aquí en la imagen, tenemos 5 músculos, que son los aductores, que se ven afectados: el aductor mayor, el aductor menor, el aductor mediano, el grácil y el pectineo, por regla general. Como luego veréis, que vamos a ver el origen, la inserción de cada uno de ellos, pues el aductor menor, el aductor mediano y el pectineo normalmente tiene el origen en el hueso púbico. El aductor mayor lo tiene en el isquion y el grácil también lo tiene en el hueso púbico. Entonces suele generar una sintomatología bastante desagradable, quien lo sufre. Bueno, la duración de esta lesión, las personas normalmente suelen solicitar tratamiento de 1 a 3 semanas después del inicio, ya que la disfunción suele limitar sus actividades atléticas. Y las personas menos activas pueden tardar entre 3 y 6 semanas en preocuparse lo suficiente como para solicitar atención. Suele pasar más en personas que practican deportes y sobre todo aquellos deportes donde tienen que hacer movimientos rápidos y paradas bruscas. Son las que suelen producir este tipo de tendinitis. Bueno, la frecuencia en la que ocurre esto, bueno, por regla general suelen venir la primera vez los que sufren estos síntomas, pero tenemos que añadir que no obstante puede convertirse en un problema estacional recurrente si no se trata realmente el problema o no se trata o se trata inadecuadamente. O sea, este problema puede ser la primera vez o algo que todos los años de una forma u otra aparece 1 o 2 veces. El problema es que no se ha hecho bien el trabajo o no se ha trabajado bien. Los síntomas suelen localizarse en la unión del músculo tendinoso o tendoperióstica proximal de los músculos aductores en la cara interna del muslo superior. En los casos especiales agudos, las molestias pueden referirse por la cara interna del muslo hasta la rodilla. Digamos que el dolor se puede manifestar en esta zona de acá, ¿vale? Lo que es isquion y lo que es el hueso púbico, pero también puede, porque menos el grácil, todos, como luego veremos, tienen la inserción en la cara interna, en la parte medial del fémur, y entonces irradia el dolor hacia el interior de la pierna, produciendo incapacidad para poder realizar determinados movimientos. El tipo de síntomas, la persona suele quejarse de un dolor sordo, una sensación de tirantez desagradable o rigidez dolorosa. Con las actividades que estiran los músculos afectados o que requieren la acción prolongada de estos, como por ejemplo montar a caballo.
En un tiempo yo tenía una consulta donde tenía personas que montaban a caballo. Esta era un tipo de lesión bastante recurrente, porque claro, cuando ellos van subidos a caballo, tienen que ejercer presión con sus piernas para sujetarse y eso al final producía lesión o tendinitis en los aductores. Y la verdad que era todo un reto, aunque aprendí mucho de esta experiencia con este tipo o este colectivo de personas que practicaba la hípica y que prácticamente los que no sabían montar bien a caballo, pues venían con este problema. Cuando aprendían a montar bien, no era tan recurrente este problema. Pero los que montan a caballo suelen tener estas lesiones. La información adicional que podemos añadir, hemos de decir que se trata una lesión por sobrecarga y se describe originalmente en jinetes, como ya he comentado, y cuya frecuencia ha ido disminuyendo desde la llegada de los transportes motorizados. O sea, esto cuando antes iba a caballo a todas partes, era una lesión bastante común. Y también se observa en atletas, sobre todo en los que poseen un gran desarrollo muscular de los músculos, donde puede aparecer, debido a un estiramiento inadecuado, durante un periodo en que fortalecieron los músculos. Esta disfunción suele responder bien y con rapidez al tratamiento. Pero aquellos que en un momento determinado se pusieron a hacer deporte, jóvenes o no jóvenes, y con el afán de fortalecer los músculos, si lo hicieron de una forma inadecuada, al tiempo todo aparece. Al tiempo, todo lo que se ha hecho mal a nivel corporal, cuando uno va pasando el tiempo y va cumpliendo añitos, pues aparecen este tipo de problemas. Observaciones que podemos hacer. Generalmente no se observa nada fuera de lo habitual en la zona afectada. A lo sumo, un poco de hinchazón en la cara interna, un poco, yo nunca he visto, aunque han tenido la tendinitis de una forma importante, donde se ha manifestado más en la zona inguinal y en la zona púbica, normalmente no he notado en algunos casos un poco más de calor. Movimientos por parte de la persona. Bueno, la abducción de la cadera suele encontrarse ligeramente limitada, ¿de acuerdo? Cuando tienen que abrir la pierna, esto está algo limitado. Con aparición del dolor al final del movimiento en la cara interna de la porción proximal del muslo. O sea, si se tiene que abrir de pierna, pues claro, todo lo que tiene que ver con la inserción de los músculos, a excepción del grácil, que se inserta en la tibia, claro, todos los que están en la cara interna medial del fémur, pues claro, cuando uno abre la pierna para allá, pues evidentemente, al igual que el pectineo y los otros 4 que tenemos aquí, pues va a doler. También puede aparecer dolor al final de la aducción de la cadera. Sin embargo, este movimiento no se encuentra limitado, cuando lo que hace es aproximar esta pierna sobre la otra, porque no está estirando nada. Todo lo contrario es cuando hace una aducción. Bien, a la palpación es normalmente dolorosa, muy dolorosa. En la zona aproximada interna del muslo, sobre los tendones de los aductores, desde la masa muscular interna hasta la ingle. O sea, desde acá hasta lo que es el origen de los músculos, duele muchísimo. Restricciones que le vamos a recomendar a la persona. Bueno, se le debería aconsejar que no realizara ninguna actividad que requiera el estiramiento de la contracción forzada de los músculos aductores. Por ejemplo, montar a caballo, lanzar jabalina, correr, estirar, hasta que la persona vaya progresando. O sea, debería cesar ese tipo de actividades, si quiere, evidentemente, porque a veces hacen caso y a veces no. Así que, mientras nosotros estamos dándole el tratamiento adecuado, bueno, pues debería dejarlo de lado todo esto. Y todo tipo de movimientos atléticos explosivos debería de cesar. Las actividades de la vida diaria no suelen dar problemas en la mayoría de los casos.
Por lo tanto, las personas suelen precisar de un poco de sentido común para evitar que los síntomas vayan a más. ¿Cuáles son los tipos de movimientos atléticos explosivos? Baloncesto que se juega sobre una superficie plana donde cuando paran y ejercen esa frenada de golpe, que el pie se queda parado, toda la vibración sube hasta la región púbica. El fútbol sala que llaman acá, que es también que juegan sobre el mismo tipo de suelo que en el básquet, todo ese tipo de movimientos atléticos son explosivos. Por ejemplo, el tenis también tienen que hacer paradas bruscas. O sea, todo aquello que implique una parada brusca o salidas explosivas, bueno, pues va a producir, si tiene la tendinitis de los aductores, pues va a tener problemas y va a tener que parar sí o sí, no hay más remedio. Bueno, la intervención inicial por parte del masajista o profesional es la siguiente. Hay que desactivar los puntos gatillo del aductor mayor, aductor menor, grácil y pectíneo. Son los que tenemos acá. ¿Por qué digo que hay que desactivar si se supone que tiene una tendinitis? Bueno, os diré que estos puntos desencadenantes del dolor suelen producir una sintomatología similar a la tendinitis de los aductores de la cadera. En algunos casos yo he visto que se manifestaba el dolor y entonces fui a desactivar estos puntos y la supuesta tendinitis desapareció. Entonces, tanto si es tendinitis de verdad como si no lo es, yo os animo a que los desactivéis, porque ocurre a veces que lo desactivamos y le pedimos a la persona que se ponga de pie y que haga algún movimiento de los que le producía dolor. Y para sorpresa de ellos y mía, al principio, esa supuesta tendinitis no estaba. O sea, el dolor había cedido casi en un 80-85%, lo que quiere decir que no era tendinitis, sino que se habían activado los puntos desencadenantes del dolor. Si no son los puntos desencadenantes del dolor, si después de desactivarlos la persona dice, me duele igual, pues entonces está claro que es una tendinitis de los aductores. Pero lo primero que hago es desactivarlo y es lo que vamos a ver, porque es una manera de que nos va a ayudar a discernir si realmente eso no es. Porque ya os digo, yo me he llevado sorpresas de, tengo una tendinitis de los aductores y he desactivado y le digo, levántate o haz la posición o siéntate en la camilla como si estuvieras montando a caballo. Y dice, no me duele. Pues no era la tendinitis, el problema estaba en los puntos desencadenantes del dolor. El segundo paso que vamos a hacer después de desactivar es masaje de fricción transversal profundo en las zonas de ubicación de donde está el origen, tanto del aductor menor, mediano y grácil, y pectineo, que será en la zona del hueso púbico, y después en el esquión para el aductor mayor. Y luego vamos a hacer unas contracciones isométricas en consulta, que veréis cuál es, y luego le vamos a recomendar que las practique en su casa. Claro, él solo o ella sola, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues vais a ver un vídeo de cómo se puede hacer. De hecho, es muy simple y con una goma grande se puede realizar. Eso lo veremos después. Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica y aquí tenemos los puntos que vamos a desactivar. Aductor corto, aductor mayor, grácil y pectíneo. Estos son los puntos que vamos a tener que desactivar para asegurarnos de que realmente es una tendinitis o es parte del dolor que produce los músculos en cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver dónde se encuentran ubicados estos músculos. Vamos a ver una parte de la anatomía de estos músculos, porque es interesante ver por qué se produce la tendinitis. Y es que todos confluyen en una misma zona, sobre todo en la cara medial del fémur,
y por eso se produce, porque están todos juntitos y todos trabajan al unísono cuando se hace una aducción o una abducción. Bien, pasemos a ello. Bien, aquí os presento los 5 músculos que producen la tendinitis de los aductores de la cadera. Bien, estos 5 que tenemos acá dibujados en azul, bueno, pues ahora vamos a ir a ver sus detalles, cada uno de ellos. Vamos a ir quitando el azul para ir viendo individualmente cada uno de los aductores. ¿Qué tienen en común? Vais a ver que el origen algunos los tienen igual, otros los tienen en el isquion, pero menos el grácil, los demás todos insertan en la cara interna medial del fémur. Empecemos por el pectineo, que es este que tenemos acá. Bueno, pues el pectineo tiene su origen en el pubis y la inserción, como ya os comenté, al igual que otros, la tiene en el fémur, en la parte medial. Si salimos y ahora vamos a por el aductor corto, vemos sus detalles. Bueno, pues tenemos que también tiene el origen en el pubis y la inserción, como podemos observar, en el fémur, pero en la cara interna medial. Salimos del aductor corto, vamos al aductor mayor, vamos a ver también sus detalles. Bueno, pues su origen ya no lo tiene en el pubis, sino en el isquion. Aquí tiene otro y aquí tiene otro, en todo lo que es el isquion. Pero la inserción la tiene en la cara medial del fémur, al igual que los otros aductores. Salimos y ahora quitamos al aductor mayor, vamos al grácil y el origen lo tiene en el pubis, como podemos ver, en el hueso púbico, y luego el origen, bueno, pues ya es diferente, lo tiene en la inserción de la tibia. Salimos y ahora desdibujamos y nos vamos a por el aductor corto. Detalles de él, bueno, pues también, al igual que los otros aductores, tiene origen en el hueso púbico y la inserción la tiene, como podéis notar, en el fémur, en la parte medial interna de la pierna. Así que estos que tenemos aquí son los culpables de la tendinitis de los aductores de la cadera. Bien, vamos a ver ahora la desactivación de los puntogatillos, pectineo, aductor corto, aductor mayor y grácil. Ahí los tenemos situados. Entonces, con el desactivador vamos a por el pectineo, 3 golpes. Vamos ahora al aductor corto. Vamos al aductor mayor. Y vamos a por los 2 puntos del grácil. Muy bien. Ahora haremos fricción transversal profundo, pero primero vamos a tomar unas precauciones por la zona que es. Ahora vais a ver. Precauciones que debemos de tomar. Ahora veréis. La razón es porque la zona ubicada que estoy marcando, pues vamos a tener que dar masaje ahí. Entonces lo que hacemos es pedirle a la persona, hombre o mujer, que se agarre los genitales. ¿Con qué finalidad? Cuando nosotros vayamos a hacer la fricción transversal profunda, lo que necesitamos es protección y confianza de la persona. He parado el vídeo. ¿Por qué motivo? Evidentemente es una zona delicada.
Pero si se agarran sus genitales, tanto si es hombre como si es mujer, nosotros estaremos tocando la mano del paciente o de la paciente. Por lo tanto, no estaremos tocando nada en absoluto y nos estaremos curando en salud. Aún así, os repito lo que repito normalmente tanto en los seminarios como en las clases. Consentimiento informado, ¿de acuerdo? De que se va a realizar masaje donde la persona, en este caso, va a taparse los genitales con su mano, lo que quiere decir que es imposible que podamos tocar absolutamente nada. Esto va a generar confianza en la persona y, por lo tanto, nosotros podemos trabajar con tranquilidad. Pero este tipo de trabajo donde en cierto tipo de zonas están cerca de nuestro lugar de trabajo, es preferible tomar ese tipo de precaución. Entonces, vais a ver el resto del masaje como si estuviera María Ángeles agarrándose sus genitales, pero va a quitar la mano para que podáis ver bien el masaje. Pero este tipo de precauciones, repito, tomarlas, porque hay determinados países donde la cosa es muy delicada, en otros quizás no sea tan delicado el tema, pero un consentimiento informado donde la persona firma de puño y letra que os permite realizar un masaje en la zona inguinal y hueso púbico, habiéndose agarrado sus genitales con la mano opuesta, bueno, pues eso os puede librar de bastantes problemas, ¿eh? Así que seguimos viendo, pero esta es una precaución que hay que tomar. Ahora es cuando hacemos la fricción transversal. Entonces, el masaje en la zona púbica se realizará la fricción transversal. Recordar que la fricción transversal es los dedos apoyados sobre la zona, pero no deslizamos, sino que friccionamos con el fin de movilizar los tejidos internos. Aquí en este caso estaríamos en el origen de los músculos comentados, ¿de acuerdo? Estaríamos trabajándolo. Aquí lo tenéis desde otra perspectiva, y entonces vamos haciendo lo que es la fricción transversal profunda. Este masaje no dura más de 2-3 minutos, porque es muy doloroso. Entonces, toda la zona que creamos que tenemos que trabajar, pues la trabajamos, en fricción transversal profunda, habiendo tomado las medidas oportunas de seguridad. Os diré que duele, duele bastante, aún no teniendo la tendinitis, duele. Aquí estamos ya en el isquión. Esto es porque el aductor mayor tiene su origen en el isquión. Entonces levantamos la pierna de la persona y trabajamos toda la zona del isquión donde está insertado el aductor mayor. Una vez realizado esto, pues haremos contracciones isométricas. Las contracciones isométricas son resistidas. Ella va a intentar, como veis, hacer una aducción y yo se lo voy impidiendo y le voy dejando. ¿De acuerdo? Y así podemos hacer una repetición de 5 o de 6. Le vamos resistiendo y hasta donde pueda se lo permitimos. Y ahora va a hacer una aducción y entonces le vamos resistiendo. ¿De acuerdo? Eso lo haremos en consulta después de haber desactivado y después de haber hecho la fricción transversal. ¿Y luego qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora son pedirle que haga contracciones isométricas, pero hacerlo en su propia casa. Como vais a poder ver, mirad, esta es una de ellas. Vamos a pararlo para que lo podáis ver. Bueno, pues esto es una goma elástica que puede atar a cualquier sitio que pueda resistir la aducción y la aducción y se la ata al tobillo. Y entonces realiza este ejercicio de aducción y aducción. Por lo tanto, está fortaleciendo toda la zona de los aductores. Esto se lo tenemos que pedir que lo haga desde el primer momento. Tampoco hace falta que la goma, como decimos acá, no sé, o elástico, como quizás dicen ustedes allá, sea como para retener un elefante. O sea, nos tiene que permitir, o le tiene que permitir poder hacer este movimiento, ¿de acuerdo? De una forma suave, tranquila, pero de esta manera, cuando vuelve en la abducción,
Cuando hace la aducción, ahí ya tiene que hacer una fuerza y entonces lo que hará es romper adherencias y mejorar. Si al principio no puede, este sería el segundo ejercicio. Si no pudiera por alguna razón, porque le duele mucho, bueno, pues que no lo haga, que deje pasar unos días después del trabajo que le hemos hecho, pero sería importante que en su propia casa lo realizara. ¿Cuántas veces? 5, 6 veces haciendo una serie de 5. La intensidad, repito, al estirar la goma no tiene que ser, aquí normalmente hay gomas que son más elásticas o menos elásticas. Cuanto más elástica, pues más te permite poder realizar los movimientos. Y también, si puede, que haga en ambas piernas como estáis viendo aquí. ¿Por qué motivo? Porque normalmente cuando hay una parte del cuerpo que sufre, al final la otra sufre también. Entonces no estaría mal el hacer estas contracciones isométricas con las gomas. Aquí la cuestión sería dónde engancha. Pues puede ser una mesa, puede ser una silla, puede ser una silla, a lo mejor se la lleva, pero bueno, algo que pese, que le permita poder realizar esto, ¿de acuerdo? O si tiene familia en casa, bueno, pues el cónyuge y un hijo, o sea, quien tenga en casa que aguanten las gomas y que le ayude, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ya habéis visto de qué forma se puede trabajar y a la vez recomendar que hagan este tipo de ejercicios. Porque si solo hacemos nosotros el ejercicio en consulta y entre semana no lo hace la persona, por regla general este tipo de tendinitis suele producir un montón de adherencias y limitación de movimiento, porque les duele y retrasa el tratamiento que estamos haciendo. Por eso es importante pedirles que hagan este tipo de ejercicio. Las dos a la vez será un poco más complicado, pero una sola, supongo que venderán, no sé si creo que sí, vamos, yo cuando estuve en Argentina las vi, son cintas elásticas de colores, existen, ¿vale? Yo las llegué a ver, pues esas son. Entonces, se la ata al tobillo y luego la otra, pues la pone, yo qué sé, la clava en la pared o pone una mesa o yo qué sé, algo que le permita poder realizar el movimiento. Si se escapa la goma, se dará cuenta porque le va a dar un latigazo que se va a acordar por una temporada de las gomitas. Yo he tenido pacientes que se les ha escapado la goma y han venido aquí con un moratón que para qué. Pues átala a un árbol, no lo sé. Tienen que buscarse la vida, ¿no? Para lograr esto. Bueno, voy a permitir que podáis abriros el micrófono para las preguntas. A ver, preguntas que hayan por ahí. ¿Hay alguna, Marian, en el chat? En el chat no hay. Bueno, pues preguntar si tenéis dudas. Fabián. Hoy traté a un paciente que tenía una vieja lesión, un viejo desgarro, y me acordaba de lo que habías explicado la vez pasada sobre el tejido cicatrizal, y aproveché, tanté donde estaba en este caso era el isquiotibial, pero lo confundía también con el grácil, porque daba la pierna de la parte de atrás hacia el costado, hacia el lado de adentro. Y resulta que con el desactivador pudimos liberar muchísimo. Así que quería comentar también, agregar que algunos de estos músculos están relacionados con la pata de ganso, así que si a veces tiene algún problema con la rodilla, es típico que le tire porque hay un desnivel o un salirse del eje. Y a veces algunos jugadores de fútbol o que hacen deportes les afecta también la pubalgia, porque sobre este también se cruza el músculo de pater, ¿no? Así que entonces por eso. Sí, la pubalgia o osteopatía de pubis, si está implicado el abdominal, el recto, se suele manifestar ese dolor.
Las técnicas de trabajo son prácticamente las mismas, ¿eh? Son prácticamente las mismas. Duelen muchísimo, pero alivia mucho. Pero primero desactivar, porque hay muchos casos que son los puntos los que simulan una tendinitis. Y eso lo desconoce muchísima gente. Muchos profesionales vienen con la sintomatología, la ponte, y empiezan ahí a darle. El que está en la camilla suda sangre, grita de dolor y dicen, uy, pues no se me pasa. Y no se me pasa, claro, ¿cómo se te va a pasar si no hay tendinitis? Lo que hay son puntos desencadenantes del dolor. Entonces, es bueno primero desactivar y hacerle que se levante y que haga movimientos que le duelen. Y si son puntos gatillo, vais a ver que casi el 80, 85, 90% ha desaparecido. Si es tendinitis, no es posible que desaparezca. Es una forma de tener, digamos, un diagnóstico más certero, por llamarlo de alguna manera. Por llamarlo de alguna manera. ¿Hago una pregunta más? Sí. Yo justo hoy atendí, tuve, no sé, como 1 hora y media porque lo tuve que hacer muy lento porque no aguantaba el dolor. Estoy ahí entre la pubalgia y la tendinitis, pero me suena más a pubalgia, pero no me dejó hacerle las 2 piernas. Le hice una, pero ya le vengo con rodilla, ya venimos con ciático, veníamos con espalda, veníamos con cervical y hoy es la 4ª sesión. Entonces como que le vengo haciendo de a poco y hoy se dio cuenta que lo que más le dolió fueron justo los puntos que vimos hoy y parte de los puntos de la pelvis que vimos en pubalgia. Pero sí, no me dejaba, o sea, gritaba, me pateaba y no tenía cómo agarrarla. Estaba sola con ella, el marido se fue y no se me dejaba. Pero dijo que la próxima se iba a dejar. Es que duele mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Duele Pero muchísimo. O sea, la mitad agradable se no es. dejó y eso. Sí, no, fue Yo terrible ahí. no tengo problemas, no he apretado mucho y me ha hecho daño. O sea que si alguien va con eso, Duele un montón, ¿eh? Duele un Sí. montón. Y luego recordar el tema de la precaución, ¿de acuerdo? Si trabajáis con fricción transversal profundo, que se Sí. agarren los genitales y si tocamos algo, que sea la mano. Porque de una forma u otra vamos a tocar, porque estamos en una zona bastante delicada y os ahorraréis muchos problemas. Hay países que, en Estados Unidos, vamos, como te acerques a 5 centímetros de alguna zona de estas, te cae la del pulpo, vamos, te dan hasta en el carnet de identidad y pierdes la licencia, porque la da el Estado. O sea, y aquí en Europa también se han puesto bastante tontos con este tema y entonces hay que hacer firmar un consentimiento informado para librarse de historias de estas, como si uno no tuviera otra faena que tocar esas cosas. Pero bueno, está la cosa como está y entonces hay que cuidarse muchísimo para luego no tener problemas de ningún tipo a nivel legal, jurídico, bueno, en fin, todo este tipo de historias. Entonces, sin mayor problema le decimos, agárrate los genitales, te los agarras así y mantienes la mano ahí hasta que yo termine, pero después de haber firmado un consentimiento informado. Eso tenerlo en cuenta, porque hay países que el asunto es muy delicado. Yo puedo opinar, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Soy Graciela, sí, yo soy argentina y ahora vivo en la provincia de Córdoba, pero nací en Buenos Aires y en Buenos Aires hay prostíbulos que ponen la pantalla de masajistas. Entonces es un tema eso de que desgraciadamente utilizan la profesión con fines sexuales. Por eso cuando yo me recibí con Margaret Gottol, no sé si ustedes la conocen, a Luz Gauna, yo era compañera de ella. A nosotros en el título profesional nos pusieron reflexoterapeutas, porque estudiamos reflexología. No, la profesora no quiso que el título fuera de masajistas por esta confusión que algunos pueden llegar a malinterpretar, ¿no?
ahora fuera de eso, yo le hago una pregunta, doctor. Las personas que tienen dolores de cadera, generalmente en la Argentina el PAMI lucra con las prótesis de cadera. ¿Puede ser que estos síntomas que mencionó la compañera, como la pubialgia y la tendinitis, se irradie a la cadera? Sí, ¿El dolor? sí, una aclaración. No soy médico, soy masajista, Graciela. Bueno, ¿y su nombre cuál es? Perdón, Carlos. que soy la... ¿Cómo? Carlos. Bueno, Carlos, discúlpeme que No pasa nada. no sa- Pero algunos se creen que Bueno. soy médico y no, soy un simple masajista, no hay más. Bien, Bueno, aclarado esto, mira, cuando hay un cambio de cadera, normalmente el psoas ilíaco suele verse afectado y entonces produce un dolor similar a la tendinitis, un dolor en la ingle bastante acentuado y desagradable para quien lo sufre. Pero ahí poco podemos hacer. Poco podemos hacer porque creo que lo comenté la semana pasada o la anterior, cuando un cirujano hace un cambio de cadera, bueno, pues si ese día está fino, como decimos aquí, probablemente lo deje todo en condiciones. Si ha tenido una mala noche, una mala semana, o se ha enfadado con su madre, con su hermano, con su cónyuge, con quien sea, y al día siguiente tiene que operarnos la cadera, pues nos encomendamos a quien tengamos mucha fe, porque si sale bien, ya vamos bien, ¿vale? Porque son humanos como nosotros. Entonces, es un tema bastante delicado. Hay muchos casos que esa tendinitis del psoas ilíaco la tienen por mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Y no se puede hacer nada. Yo recuerdo cuando estuve en el 2014 o 13 allí en Argentina, Milka creo que estaba en aquel curso, creo que estaba ella en aquella época, y me trajeron un caso de un hombre que le habían cambiado la cadera y tenía esa tendinitis. El hombre rabiaba y lloraba de dolor, pero yo no le pude hacer nada. Le dije, mira, yo no puedo hacerte nada. En este caso yo no te puedo hacer nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Es que la cadera está bien colocada, está, digamos, las medidas correctas. Yo no soy cirujano, pero si yo cambio una pieza, cuando yo trabajaba de carpintero con mi padre, bueno, pues cuando cambiabas una pieza que estaba mal, como te fueras, aunque fuera medio milímetro, pues aquello no acomodaba bien. Entonces, una cadera que no respete la similitud de la simetría de las piernas, pues eso puede generar a la larga un problema. Ya te digo, yo no soy cirujano, pero a ver, un cirujano es alguien muy fino que sabe trabajar sobre el cuerpo humano y como cualquier otro oficio que necesita una precisión. Entonces, si la precisión no es la correcta, generará un problema en lo que esté haciendo. Pues digo yo que es complejo, Graciela, muy, muy complejo. Y respecto al primer tema que has sacado, lamentablemente ocurre en todo el mundo. sí. Lamentablemente se ha utilizado el masaje, pero no de ahora. Viene del tiempo de María Castaña, como decimos aquí. Desde la antigüedad se ha usado el masaje con fines que no son los correctos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestra seriedad, nuestra profesionalidad, y quien busque una cosa de estas, bueno, pues sitios hay, que se vaya allí y ya se apañará. Pero no hay mayor problema cuando uno tratamos de dar la profesionalidad y el trabajo, y aún así nos pueden complicar la vida. Pero bueno, lamentablemente se utiliza con estos fines. Pero si alguien viene a vuestra consulta, le hacéis fricción travesía profunda donde yo os diga y se le van las ganas de ir a vosotros a buscar lo que no debe de buscar. Porque hay puntos que les van a hacer llorar literalmente y no vuelven más. Eso garantizado. María Carolina. Gracias, Carlos. De nada, Graciela. Una consulta. Uy.
Se me Se te ha apagó la ido cámara. la Ahí imagen. está. Dime. Este tipo de patologías, ¿arroja solamente, es dolor constante o puede ser que esporádicamente aparezcan puntadas en la zona? Como os comenté, si no se trabaja bien y la persona no para de realizar el deporte en cuestión que esté haciendo, puede ser estacional. Significa que una vez al año, 2 veces al año le va a aparecer. Yo recuerdo casos, sobre todo en mujeres que eran jinetes, quizás porque la pierna no estaba tan desarrollada, y te estoy hablando de hace años, que no había tantas mujeres haciendo deporte como ahora. Ahora las ves y tienen piernas musculosas y trabajadas, pero en aquella época era raro que una mujer hiciera, te estoy hablando hace casi 30 años. O sea, entonces, tenían piernas muy finas, pero claro, no eran musculosas. Entonces, ellas se lesionaban más que ellos, que los hombres. Entonces, si no paraban, o sea, yo les trabajaba, les quitaba el dolor y le decía, deja de montar a caballo un tiempo, como si le hablaras al viento. Y a los 6 meses volvía, ay, es que me ha vuelto el dolor. ¿Ha montado a caballo? Sí. ¿Qué hago? ¿Te doy así o te pego así o qué hacemos? Y te he dicho que no lo hagan. Ay, no se preocupe, ya no me vuelve a pasar, que no me vuelve a pasar. Le volvías a trabajar, se iba ya a los 6 meses, volvía con el mismo cuento. Yo ya no le decía nada. Digo, hija, si quieres venir a pagarme las sesiones, yo encantado, tú no te preocupes, que no hay problema. Y con hombres me pasaba igual, pero se lesionan menos. Supongo que ahora, como tanto el colectivo de hombres como de mujeres, por regla general, en gente joven, todos o la mayoría practican deportes, están más fuertes, los músculos están más desarrollados y probablemente no haya tanto problema. Ahora hay más estudios respecto a la gente que hace este tipo de deporte donde se producen este tipo de tendinitis y van más preparados, al menos acá en Europa. Hay toda una ciencia en cuanto a los deportes. No sé si allá en vuestros países hay gente especializada en este tipo de cosas y se lesionan menos. Pero los hay que se lesionan, porque la cabeza la tienen más dura que un adoquín y siguen a la suya y al final pues se lesionan una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Pues bueno, pues mira, que vengan, que paguen y que vuelvan a lesionarse, que vuelvan y que paguen. Claro, nuestro trabajo es este. Entonces, si insisten, pues que insistan. ¿Qué vamos a hacer? Pero sí, María Carolina, Gracias. aparece. Bien, gracias. Muy bien. Fabián. Quería comentar que hoy me llegó un mensaje por WhatsApp de un militar que pedía un turno y justamente mencionaba que él había tenido un esguince de tobillo izquierdo. Agregó que pesa 104 kilos, me puso en detalle, ¿sí? Así que es un poquito robusto. Por lo visto, a veces no dicen la altura, entonces hay que ver la proporción. Pero lo que tenemos en cuenta es que en el caso de él, tuvo un esguince de tobillo izquierdo, después me manda al estudio y veo que tuvo rotura de ligamentos, por lo menos parcial en el caso de algunos. Hizo 30 sesiones de kinesio, siguió con las molestias como si nada, repercutió en la cintura y ahora le molesta en el aductor derecho. Así que lo que empezó de un lado, por falta de equilibrar el cuerpo, descansa el peso para no dañar el tobillo y obviamente le está causando este dolor. Así que clase de hoy para aplicar. Pues me alegro, Fabián, que sea así. Bueno, pues ya sabéis, si viene un caso de este tipo, desactivar y luego fricción transversal y luego las contracciones isométricas y después mandarle que en casa las haga, porque eso va a favorecer el resultado final. Suele responder bastante bien, si nosotros lo hacemos bien, suele responder bastante bien. Si vais directamente al masaje, os digo que no va a responder bien. O sea, van a sufrir lo que no está escrito. Y no va a responder bien. Y vais a generar hematomas para dar y vender, porque esa zona se rompe los capilares con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque es una zona que está en la cara interna de la pierna
y por lo tanto se van a romper capilares en cuanto apretéis mucho. Y de esta manera, rápidamente, estamos hablando de un periodo de 3-4 sesiones, desaparece. De la otra manera se puede hacer eterno. ¿Sí? Luz, ¿querías decir algo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Sí, Luz. quería comentar que yo tenía un paciente así que era un muchacho que era arquero de un club de fútbol y sufría de eso. Y su médico traumatólogo le envió a hacer pilates. Y entonces contrató una personal trainer que hace exclusivamente esos ejercicios, ¿verdad? De isométricos y isotónica, y compró todo el equipo en su casa, los aparatos para hacer pilates, y después de 3 meses de haber hecho el tratamiento en pilates empezó a mejorar, porque también era así, un dolor constante, le pasaba un tiempo, le volvía y así. Y ahora con el pilates me dijo que se siente mucho mejor porque seguramente que fortalece los músculos. Muy bien. Igual se sienta sobre esa pelota grande y presiona con las piernas, esas son contracciones isométricas. También hay aparatos en los que vas haciendo... Desde luego las contracciones isométricas funcionan muy bien para este caso, ¿eh? Funcionan muy bien. Bueno. Hola Graciela, ella fue mi compañera en Paraguay. Hola Luz, En hola la Luz, ¿cómo escuela estás? de reflexoterapeuta, nosotros nos recibimos como reflexóloga a nivel superior. Estudiamos muchísimo con una canadiense, una maestra espectacular, y ella fue mi compañera. Muy bien. Una alegría Encantada de verte. verte, Graciela. Gracias por invitarme, querida. Es un máster, Carlos. Yo Sí, no le ¿verdad? llego ni al tobillo, pero bueno, estoy acá. Gracias a vos, invitada, para aprender y seguir aprendiendo siempre, ¿no? Así es. Gracias, querida, te veo hermosa, como siempre. Gracias, gracias. Procuramos. Graciela, si quieres, déjanos tu teléfono por privado o algo y te lo mandamos cada semana, la idea y la contraseña. Sí. No sé si Luz me la va a mandar. No, te dice, Marian te dice que le envíe. Que si no sé quiere, cómo. da igual, o sea, la mandas tú. Ah, da ¿cómo igual. te lo mando? Pero no sé Sí. cómo te lo mando. A través del chat. Ver, si le das permiso a Luz, me lo manda ella y ya lo tengo. Sí, Bueno, yo sí, le doy permiso. Sí, sí, le yo doy la- permiso que te lo mande. Sí, gracias, ¿eh? Y así la pobre, porque como lleva tantas cosas. Bueno, familia. Ya hemos estado hablando con México. Yo los dejo. Gracias. Luz. Vale, David, nos vemos, campeón. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, Sara, desde Italia. Chao. Ah, Hasta luego. Adiós. de madrugada ya. Sí. Cuidaros. Está bien. Bueno, lo dejamos aquí y los que estáis el domingo nos vemos el domingo y los que no, al otro. Dice, nos vemos. Chao, Vale, Carlos, gracias. Carolina, Chao, Sandra, gracias. Graciela, Milka, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Adiós, Marian. Adiós.